¿Sabías que España no tiene una fecha exacta de fundación? A diferencia de otros países, España no nació de un día para otro ni tuvo un único fundador. Su historia es el resultado de siglos de conquistas, alianzas, guerras y decisiones políticas que poco a poco fueron dando forma a lo que hoy conocemos como el Estado español. Pero, ¿quién la fundó realmente? ¿Y en qué momento podemos decir que nació España? Acompáñame, porque en los próximos minutos vamos a viajar por más de 1000 años de historia para entender cómo surgió uno de los países más influyentes del mundo. Todo comienza mucho antes de los Reyes Católicos. El término Hispania ya existía en tiempos del Imperio Romano. Cuando los romanos conquistaron la península ibérica en el siglo II a.C., llamaron Hispania a todo el territorio que hoy comprende España y Portugal. Sin embargo, en aquella época no era un país, sino una provincia del imperio. Cuando el Imperio Romano cayó, llegaron los visigodos, un pueblo germánico que estableció su reino en Toledo alrededor del año 507 después de Cristo. Este reino visigodo de Hispania fue el primer intento de unificar la península bajo un solo gobierno independiente de Roma. Algunos historiadores consideran que aquí podría estar la primera semilla de España. Pero esa unidad se rompió pronto. En el año 711, los musulmanes del norte de África cruzaron el estrecho de Gibraltar y derrotaron a los visigodos. En apenas unos años, casi toda la península ibérica quedó bajo el control del califato omeya. Pero al norte, en las montañas de Asturias, un pequeño grupo de cristianos resistió. Su líder, Don Pelayo, venció a los musulmanes en la batalla de Covadonga alrededor del año 722. Ese pequeño triunfo dio inicio a un proceso que duraría casi 8 siglos, la Reconquista. Durante esos siglos, surgieron distintos reinos cristianos como Castilla, León, Navarra, Aragón y Portugal, cada uno con su identidad, su lengua y sus leyes. Ninguno de ellos era todavía España, pero todos serían piezas fundamentales del futuro país. Avanzamos ahora al siglo XV. En 1469 ocurre un hecho clave, el matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Esta unión no fusionó inmediatamente ambos reinos, pero sí los unió dinásticamente, creando una alianza política y militar muy poderosa. Cuando Isabel se convirtió en reina de Castilla y Fernando en rey de Aragón en 1479, gobernaron conjuntamente sobre gran parte de la península. Por eso, muchos historiadores consideran a los reyes católicos como los fundadores de España, aunque técnicamente cada reino seguía teniendo sus propias leyes e instituciones. El gran símbolo de esa unión llegó en 1492, cuando los reyes católicos conquistaron Granada, el último reino musulmán de la península. Ese mismo año también financiaron el viaje de Cristóbal Colón, que llevaría al descubrimiento de América. 1492 fue un año decisivo. España completaba la Reconquista y comenzaba su expansión mundial. Pero aún faltaba mucho para tener un Estado unificado. Tras la muerte de Fernando el Católico, su nieto Carlos I, también conocido como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, heredó todas las coronas y títulos familiares. En 1516 se convirtió en el primer monarca en gobernar todos los reinos hispánicos bajo una sola figura soberana. Con Carlos I, España se convirtió en una superpotencia mundial, con territorios en Europa, América y Asia. Sin embargo, seguía siendo una unión de reinos. Cada uno tenía sus propias leyes, monedas y costumbres. El verdadero paso hacia un Estado centralizado llegó mucho después, en el siglo XVIII. Tras la Guerra de Sucesión Española, el nuevo rey Felipe V, de la Casa Borbón, impuso los decretos de nueva planta entre 1707 y 1716. Con estos decretos, se eliminaron las instituciones propias de los antiguos reinos de la Corona de Aragón, y se estableció un sistema administrativo más unificado bajo el modelo castellano. Fue el nacimiento de una monarquía más centralizada, parecida a lo que hoy entenderíamos como un Estado moderno. Aún así, el concepto de España como nación soberana aún no estaba completo. Esto llegó con la Constitución de Cádiz de 1812, aprobada durante la ocupación napoleónica. Por primera vez, se definió legalmente que la soberanía residía en la nación española y no solo en el rey. Esa Constitución fue un hito histórico, el punto en el que España se reconoce a sí misma como un Estado moderno, con ciudadanos, leyes comunes y una identidad nacional. Entonces, ¿quién fundó España y en qué año? La respuesta no es tan simple. España no fue fundada por una sola persona ni en un solo día. Fue el resultado de más de 1000 años de historia, desde los visigodos hasta los reyes católicos, desde Carlos I hasta la Constitución de 1812. Si tuviéramos que resumirlo, podríamos decir que los reyes católicos iniciaron la unificación política.
Felipe V consolidó la unificación administrativa. Y la Constitución de Cádiz dio forma al Estado-nación moderno. España no nació de un acto, sino de una evolución. Una historia llena de conquistas, matrimonios, guerras y sueños de unidad. ¿Y tú? ¿Crees que los verdaderos fundadores de España fueron los reyes católicos, o que el nacimiento real del país llegó con la Constitución de 1812? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó esta historia y suscríbete para seguir explorando el pasado de las civilizaciones que cambiaron el mundo. Porque, como ves, la historia no siempre tiene una sola respuesta.